México y los Estados Unidos, mis valedores, esos vecinos distantes, cuya historia común se sintetiza en guerras y desacuerdos, despojos, rapiña y depredaciones. México y los Estados Unidos, las masas de este país y unos norteamericanos que así nos befan a diario, nos discriminan también y desprecian y maltratan en todas formas siempre que se presenta la ocasión. Y las masas mexicanas, con su anhelo impertérrito de poder convertirse en gringos de segunda, ya prácticamente lo son. Miren ustedes, vean, al menos en esta ciudad, no he ido últimamente al resto del país, pero debe ser igual porque la televisión, el celular y las redes sociales cubren todo el territorio. Gringos de segunda, la televisión, películas gringas sin subtítulos. Estamos atascados de lo norteamericano, pero como decía mi padre, lo dice todavía, no me admiro, mi hijo, no me admiro de los gringos, me admiro de estas masas mediocres, gringos de segunda. En fin, pero no es este el tema que hoy les propongo. En este país, y sin importar historia y realidad actual, en nuestra vida diaria, tenemos presente siempre el pulso de la vida norteamericana. Las masas tienen siempre presente los festejos que ocurren en aquel país, sean de índole musical, deportiva, cinematográfica, pero aquí el peligro, el riesgo no calculado por la temeridad y la cabeza caliente de los ignorantes, ante la herencia emponzoñada de violencia y crueldad que genera la irresponsabilidad generó más bien la irresponsabilidad de Calderón y que Peña dejó incrementar, a modo de solución, Trump pone sus tropas a disposición del gobierno de México. López Obrador naturalmente rechaza el ofrecimiento, pero bueno, no voy a decir su nombre, una cierta legisladora, una representante popular que, acuérdense de lo que dice el filósofo de la ciencia política, no son representantes. La suya no es representación, es sustitución, porque no manejan nuestros intereses, sino los suyos personales y de grupo. No es una representación, es una sustitución, grábenselo, si ustedes quieren. Bueno, pues esta legisladora mediatizó la negativa de López Obrador y más o menos con enmiendas acepta el auxilio de Trump. Pero no solo ella, miren aquí, el Congreso acepta o ve aceptable la ayuda de Estados Unidos contra el narco. La bancada de Morena, de PRI, de Acción Nacional y PRD en el Senado consideraron que es aceptable la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Al manifestar el coordinador morenista Ricardo Monreal que se puede colaborar sin vulnerar la soberanía de México. Sí, miren ustedes, una virgencita, una doncella, puede entrar a una casa de citas a trabajar, pero sin que se vulnere su doncellez. Y dice, comillas, dice Monreal, no estaría totalmente en desacuerdo, o eres o no eres, o estás o no estás, nada de medias tintas. Señora, yo no sé parecer, dice Hamlet
a su madre Gertrudis. No estaría totalmente en desacuerdo con la colaboración. Creo que en algunos lugares de Estados Unidos sus órganos de procuración y de investigación en un afán de colaboración pudieran auxiliar, apoyar, respaldar, sin que esto vulnere, hijos, qué poca madera, sin que esto vulnere la soberanía nacional. Sí, por supuesto, no puedo decir el chiste aquel, es demasiado zafio, vulgar y, y rojizo del hombre aquel que, bueno, no se puede decir. La cooperación bilateral es normal, dijo Monreal, más cuando se comparte frontera y las víctimas han sido ciudadanos de ese país, cosa que es mentiroso, es embustero. El vicecoordinador panista, pues esto lo que haya dicho él ya es muy irrelevante. Si Monreal ya dijo que aceptaría, pero con condiciones. A propósito, a la distancia de siglo y medio, nuestro genio cubano José Martí lo estipula clarísimamente. Cuidado, cuando un pueblo es invitado a unión con otro, podrá festejarlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado. Podrá deslumbrarlo como una merced el político venal o demente y glorificarlo con palabras serviles. Pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, ese ha de inquirir y ha de decidir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado, y si están predispuestos a la obra común por antecedentes y hábitos comunes, y si es probable o no que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión que pretende con peligro del invitado. Cuidado. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes del tema que les propongo? Sé que ya poco a poco vamos dejando la ignorancia y vamos comenzando a profundizar en nuestros comentarios políticos, si no, ¿de qué serviría nuestro domingo 7? Los números telefónicos. Ay, compañera Isabel Macías, ¿por qué se dejó de ese señor? Ese señor que no me merece mucha confianza. ¿Por qué me la ganó el señor Freud? Isabel Macías, en su nombre voy a decir los números telefónicos. 55 55 36 89 89, aquí para la zona metropolitana. Y para el resto del país, 800 50 52 6 88. Para analizar este tema ponzoñoso, acudir a la historia, mis valedores. Asimismo, ayer en nuestro taller de teoría política analicé con los contertulios el tema de Chile, el ocaso del neoliberalismo y las consecuencias que tiene empavorecido a los oligarcas y a Piñera con ellos.
esos oligarcas que son los que mandan en este país, que son los que imponen condiciones, que son los que imponen y ponen piedras en todo el camino de este gobierno, que no es el de Peña, con el que se conocían, se entendían perfectamente. Y con Calderón perfectamente, vamos a decir, desde Miguel de la Madrid y concretamente desde el dañero de dañeros, Carlos Salinas. Bueno, pero entonces el asunto que ayer analicé y que voy a seguir aquí mismo en otros lugares donde tengo voz pública y pública como maestro y con un micrófono, el hablar del neoliberalismo. Claro que, acuérdense, hay macroeconomía que va bien y que debe ir bien y que les va bien con la macroeconomía a los Bayeres, a los Slims y a todos ellos. Qué bien les va. Ay, México se adelanta muchísimo en la macroeconomía. Y la economía familiar, la microeconomía, la de todos los días, la del desayuno, la comida y cena de las clases populares. A eso no cuenta. Cuenta la macroeconomía, el relumbrón, los ricos, los oligarcas. Allí sí ha enraizado perfectamente el neoliberalismo y que no me lo toquen en México. Bueno, decía yo que hay que acudir a la historia si queremos saber cuántos riesgos puede haber tan solo en insinuar que pudiéramos acercarnos o pudiéramos acercar al enemigo histórico mayor a nuestra pequeña, en relación con ellos, realidad cotidiana nacional. Imagínense ustedes, hay que acudir a la historia. Quien no conoce la historia no está capacitado para hacer un análisis positivo, categórico, luminoso de un problema dado de nuestra realidad nacional. La historia, esa estrella polar de todo comentarista, o de otra manera caminaríamos a oscuras, en zigzag, a lo errático. Pues para mí que Piñera es el bueno, los estudiantes son los cochinos. Pues para mí que el neoliberalismo mantiene a México y lo lanza rumbo al primer mundo. Pues para mí que Trump, servicial a nuestro país, amigable Trump, amigable en los Estados Unidos. Norteamérica no tiene amigos, tiene intereses. Esto lo sentenció en su momento allá en Guatemala John Foster Dulles, que por aquel entonces era un alto funcionario del gobierno de su país. Amigables los norteamericanos. ¿Qué dice la historia? Miren ustedes, en varias cuartillas traje para ustedes, pero no las puedo contar, está muy abigarrado esto, las intervenciones, las invasiones de Estados Unidos en Iberoamérica. No más rápidamente, República Dominicana, en varias ocasiones, Cuba, en varias ocasiones, de nuevo la República Dominicana, Operación Cóndor, Chile, antes y ahora también, Granada, que ellos llaman Grenada. El presidente George Bush
¿En dónde más? Bolivia, Honduras, Paraguay, Venezuela. ¿Dónde más? Acaba. A ver si se nota, porque está muy borroso. La CIA en Honduras, ¿en dónde? En Chile de nueva cuenta, en Brasil, en Argentina, varias veces. Cada uno de los países nombrados ha recibido varias veces la invasión de Estados Unidos. Creo que por aquí está México también. Creo que México, sí es el primero, fue la primera víctima de la tristemente célebre doctrina Monroe, América para los Estados Unidos, América para los americanos, pues entre 1846 y 1848 Estados Unidos llevó a cabo una guerra contra ese país que pierde casi la mitad de su territorio, Texas, California, etcétera. Sí, pues me faltaba México, ni me acordaba. Bueno, en Cuba, cuando tomaron parte en la guerra de España y Estados Unidos, de enemigos teniendo a Cuba por en medio, dijo el gringo: Cuba será de ustedes, los españoles, o nuestra, pero nunca de los cubanos. Esto no fue exactamente lo ocurrido según la historia, por supuesto, y la realidad objetiva, pero se quedaron durante unos 3-5 años con un pedazo de tierra del territorio norteamericano que se llama todavía Guantánamo, como estación carbonera para auxiliar a los buques en tránsito rumbo a Estados Unidos desde Sudamérica. Bueno, allí sigue todavía. Mejor suerte allí sí tuvimos nosotros, porque en 1868 los Estados Unidos arrendaron y se fundó una estación carbonera en ¿cómo se llama? Ahora les digo, Bahía Magdalena. Ahora lo voy a ver que sea correcto. Aquí tengo el dato, pero es difícil de entender, no se puede leer, pero sí es Bahía Magdalena. En sus aguas se estableció una estación alimentadora de carbón para los buques que iban en tránsito a Estados Unidos. Y por fortuna, esto fue Porfirio Díaz, uno de los dañeros mayores según la historia, no según lo que yo diga, lo que yo crea. No, la historia dice que fue uno de los peores por entreguista a los Estados Unidos. Bueno, pues él arrendó o dejó que arrendaran Bahía Magdalena para una estación alimentadora de carbón para las naves de Estados Unidos. Fue en 1868 y ese contrato se prolongó hasta 1907, cuando se logró que abandonara Estados Unidos Bahía Magdalena. Esto fue un indicio de lo que podía ya ocurrir y lo que ya había ocurrido entre México y Estados Unidos, esa relación dificultosa que es una
es una ventaja para Estados Unidos y todo lo contrario para nosotros. Y ahora los, los mexicanos en el Senado dicen que no estaría malo que aceptáramos una ayuda. Estoy buscando la nota. Que sí, que aceptáramos una ayuda de Estados Unidos. Esta legisladora, miren ustedes, iba yo a decir, ¿por qué gente tan absolutamente negada llega a ser legisladora? Piensen ustedes en el Tibio Muñoz, en Julio, ya se me olvidó cómo se apellida, un artista de cine. Piensen en Carmen Salinas, en Ignacio López Tarso, unos en lo que se refiere nada más al trabajo legislativo, unos animalitos. Yo escribí varias veces cómo habían hecho una labor, la más benéfica, por ejemplo la de Ignacio López Tarso, ser totalmente cero a la izquierda, nulos, cuando menos eso. Bueno, pues la que dice, le aceptamos a Trump con ciertas condiciones, es una Lili Telles. ¿Con qué caramba de criterio se elevan a ese puesto de legisladora? Se eligen a seres tan mediocres. Podrán bailar, podrán cantar, pero como legisladores. Por eso México tiene un absoluto subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos. El Congreso ve aceptable ayuda de Estados Unidos contra narco. Miren ustedes, esto que voy a leerles no ocurrió ahora ni ayer, es de todos los siglos hasta el principios de 1900. Digo todos los siglos a partir del 19. Cómo veían los norteamericanos, los gringos, a México y las ventajas que podía reportarles el hacer de México una estrella más de la Unión Americana. Otros tiempos, otras circunstancias, pero para el caso, para leer entre líneas, para afincarnos en la historia, vale este recuerdo de siglos pasados. El Times en el 1800. Basta una ojeada al mapa de la América del Norte para comprender que México forma geográficamente y por otros conceptos un todo con los Estados Unidos. Sus ferrocarriles, que enlazan todos los puertos y ciudades importantes, son en realidad una extensión o una expansión de nuestra red ferroviaria. Sus costas, continuaciones no interrumpidas de las nuestras. La superficie es aproximadamente igual a las superficies combinadas de Inglaterra, Francia y Alemania, además de Austria, Hungría. Hermosa provincia tropical, en verdad, para adquirirla para nosotros. Y la profecía del editorialista del Illustrated London News. A menos que Dios realice un milagro, dentro de medio siglo, México formará parte de la Unión Americana. Y voceros del Senado norteamericano, uno de ellos lo declaraba. El pabellón de las estrellas,
no tardará en flotar sobre las torres de México y de allí seguirá hasta el Cabo de Hornos, cuyas olas agitadas son el único límite que reconoce el yanqui para sus ambiciones. Y más adelante, el Norteamerican. La anexión de México nos presenta la posibilidad más brillante. Sería muy más de desear que México viniera hacia nosotros voluntariamente, pero como no hemos de gozar de paz mientras la anexión no se verifique, que venga pues, aunque al principio sea haciendo uso de la fuerza, como las doncellas sabinas, México aprenderá pronto a amar a su raptor. Ustedes saben que cuando llegaron los romanos a donde ahora es el centro de Italia, no tenían mujeres. Entonces se fueron estos guerreros romanos contra el territorio de los sabinos y raptaron a las hijas, a las esposas, a las madres de estos habitantes del territorio de los sabinos. Y cargando en el cuaco, retozón se las trajeron a donde ahora es Roma y sus alrededores. Y sí, las doncellas sabinas al poco tiempo amaban a su raptor. Caramba, ¿a dónde podría yo soñar a mi edad de ser raptado? ¿Por qué clase de... qué porquerías estoy diciendo? Sigo con el Charleston Courier, que anunciaba: cada batalla ocurrida en México y cada dólar gastado en aquel país nos dará seguridad, nos dará seguridad. ¿Y cuál otra? Cada batalla nos dará seguridad. ¿Y qué más? Seguridades, de adquirir territorios que ensancharán los dominios americanos hacia el sur. Y el final será que los Estados Unidos adquieran un gran poder en el continente. Y más adelante otro más. La dificultad con los mexicanos estriba en que no entienden el espíritu de benevolencia que inspira la administración del presidente de Estados Unidos. Han adquirido nociones exageradas sobre la inviolabilidad de la soberanía de México. Esto es lo que ha provocado toda la confusión. Pero el Departamento de Estado no se preocupa en lo más mínimo por ese sentimiento, ya que opera en beneficio de las empresas americanas en México. Mis valedores, ¿algo ha cambiado? Sí, los mexicanos tenían reconcomios en contra de esta situación. Ahora la aceptamos, ahora la glorificamos, ahora andamos por la ciudad sintiéndonos gringos de segunda. Repito, eran otros tiempos, eran otras circunstancias, pero la historia nos enseña, la historia nos dice cuidado, no solo la historia, también José Martí, cuidado. Miren, no habrá gobierno estable en México
hasta que los Estados Unidos se decidan e impongan uno y lo sostengan con valores y con bayonetas norteamericanas. No hay escape posible de la lógica de la situación. Debemos cumplir nuestro deber en México. De hecho, deberíamos haberlo cumplido ya desde hace mucho. La salvación del pueblo de México solo podrá realizarse por una intervención decisiva, poderosa, armada. ¿Verdad que sí, Lili Telles? ¿Verdad que sí, Ricardo Monreal? ¿Verdad que sí, Congreso de México? ¡Azú! En el comentario editorial lo asegura el Herald. El Herald es: la condición actual de México no presenta para el porvenir otra cosa que la anarquía. La nación se desliza sobre el precipicio con tal rapidez que es imposible detenerla. Ha tocado los límites de la desgracia y sus directores parece que están determinados a completar la ruina. Es aprovechando no aprovechando nada de su experiencia durante la invasión francesa, no haciendo todo esto está mal, no haciendo aprecio ninguno de su emancipación del dominio del emperador y sin seguir el ejemplo de su hermana la República de Estados Unidos. Sin hacer estas maniobras, ha permitido que la guerra civil exista casi incesantemente desde la caída y ejecución de Maximiliano. Tal situación de cosas ha seguido hasta llegar a una total bancarrota sin que goce ya de crédito interior ni exterior. México no impone ningún respeto a las potencias extranjeras y ha llegado a ser un borrón en la faz de la tierra. Una inmunda, válgame, una inmunda mancha que tendrá que limpiarse. No puede permitírsele a México detener por más tiempo el programa de la civilización ni impedir el paso de la luz. Algo debe emprenderse antes de mucho para poner fin a su presente condición y colocar al pueblo en la senda recta, en el camino de la riqueza y la prosperidad, en una vía en que se hagan respetar los nuevos mexicanos. La cuestión que ahora surge es esta: ¿hemos de llegar a ese resultado? Cuando Napoleón inauguró su expedición a México con objeto de conquistar este país y establecer en él un imperio, declaró solemnemente que era con el fin de injertar de nuevo la raza latina en el continente de América. Pertenece ya a la historia el fiasco de esa empresa. Cada vez está más, son fotocopias y cada vez es más difícil. Desde que el imperio que él creó dejó de existir, no tanto por obra del pueblo mexicano cuanto por el poder de la influencia de Estados Unidos, México se ha colocado en peor condición de lo que estuvo antes de la invasión francesa, y ahora se hace necesario que alguna otra potencia vea lo que puede hacer para remediar este mal
palpitante. Sí, ¿verdad, señor Monreal? No hay otra potencia sino Estados Unidos que puede o quiera emprender la obligación de establecer la paz y restaurar el orden. Allí donde ahora es toda lucha y derramamiento de sangre, México será tarde o temprano absorbido por Estados Unidos. Tal es el destino manifiesto. Y así pasará con Cuba, Santo Domingo y las otras repúblicas hispanoamericanas que por tanto tiempo han sido y han dado suficientes pruebas de su incapacidad para gobernarse a sí mismas. Pero hay una objeción que no veo en este documento, que es la siguiente: no anexión, dijo otro legislador, lo digo de memoria, no anexión, sino absorción. Esa es la clave. Anexión necesitaría balas y recursos. Absorción no necesita que Estados Unidos gaste $1 ni dispare un tiro. Absorción. Y es exactamente lo que ha hecho Estados Unidos con México. Absorción. Miren lo que dijo al rey Carlos III, ¿cómo se llama? El conde de Aranda. Esto en 1790 y tantos. Fíjense lo que vio como un profeta y lo que expuso a Carlos III. Esta República Federal, los Estados Unidos, nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerza de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día en que crezca y se torne gigante, y aún entonces, esto se dijo en el siglo XVIII, y aún entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. El primer paso de esta potencia será apoderarse de las Floridas a fin de dominar el Golfo de México. Después de molestarnos así después de molestarnos así y nuestras relaciones con la Nueva España, aspirará a la conquista de este vasto imperio que no podemos defender contra una potencia formidable establecida en el mismo continente y vecina suya. Miren qué manera de ser profeta del conde de Aranda. Y luego, el historiador norteamericano
Polk, al mismo tiempo que mantiene su guerra de devastación, manifestaba públicamente sus deseos por la paz. Esto mismo hizo Bush. Nosotros, dijo Bush, ya en el tiempo actual, nosotros somos una nación con vocación decididamente pacifista. Los gringos, de ser necesario, actuaremos nosotros solos. La ONU, bueno, esto es la cuestión de la invasión a Irak. El historiador norteamericano, saqueos, carnicería, crueldades, matar a los heridos en los campos de batalla y aún en muchos casos quemar hombres vivos han sido anotados por parte de altas autoridades oficiales como parte de la historia de la guerra con México. Caramba, creí que estaba hablando en este párrafo de Irak, ¿no? Saqueos, carnicerías, crueldades, matar a los heridos en los campos de batalla y aun en muchos casos quemar hombres vivos han sido anotados por parte de las autoridades oficiales como parte de la historia de la guerra con México. Hasta que aplastemos a los mexicanos y llevemos la destrucción y la pérdida de vidas hasta el fondo mismo de los hogares y los hagamos crujir bajo el peso de nuestra mano de hierro, dijo un oficial norteamericano, hasta entonces vamos a ser respetados por los mexicanos. Y este horror, destrúyase la Ciudad de México a raíz de la tierra sobre la que se levanta y hágase desaparecer Puebla, Querétaro, Jalapa, Saltillo, Monterrey de la misma manera y después aumentense nuestras demandas. Voy a leer nada más otro párrafo. Han convertido la ciudad en ruinas bajo las cuales han sido sepultado un gran número de combatientes, hombres, mujeres y niños. Esto donde fue en México. Y para los ardientes que están pensando en que sí, que a lo mejor Estados Unidos puede ayudarnos porque es buena persona, estoy buscando lo que dice nuestro genio americano, el cubano José Martí. Permítanme un momento. Aquí está. Cuando un pueblo, bueno, esto ya lo leí, cuando un pueblo es invitado a unión con otro, pero ni pueblos, este es el final, ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar, dice José Martí. Cuando se vive cerca de un pueblo que por tradición nos desdeña y nos codicia, que en sus periódicos y libros nos befa y achica, que nos tiene por gente femenil, que de un bufido se va a venir a tierra, por su preocupación contra las razas mestizas, es deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada vez que haya justicia u ocasión. Nosotros, gringos de segunda, gringos de Netflix y de Hollywood, bueno, cada vez que haya justicia u ocasión. Esto a fin de irles mudando el pensamiento y mover a respeto a los que no podemos evitar. Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían si no nos mostrásemos celosos de la nuestra. Ellos, que nos creen inermes, deben vernos a todas horas prontos y viriles. Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena,
a ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura, de modo que eche fuera los dedos atrevidos. En su lengua hay que hablarles, puesto que ellos no entienden la nuestra. Cuidado. Bien, voy a decir a ustedes las señas de los talleres de lectura que pongo a su disposición. Sábados, todos los sábados, de 11 a 13 horas, nuestro taller de teoría política. Si fallo alguna vez, sépanse que es porque he muerto. No me echen ninguna bendición, digan, pues ahí murió y murió. Si alguna vez fallo. Es sábados 11 a 13 horas en el Juglar, Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Se bajan ustedes del Metrobús en la estación Olivo, caminan 2 cuadras largas hacia Revolución. A las 2 cuadras encontrarán un parquecito, lo cruzan y ya están en el Juglar. Allí los espero. Exactamente lo mismo ocurre el domingo, nada más que es cada domingo de 1 a 2 y fracción de la tarde. Allí los espero. Taller de lectura, totalmente distinto. Y a propósito, escuché ayer una entrevista con Paco Ignacio Taibo II, que en el Fondo de Cultura que se dispone a llevar a cabo una reedición de uno de mis libros que tengo en el Fondo de Cultura Económica. Y yo le digo a Paco Ignacio Taibo que escuché cuánto habló bien de los libros, baratos para todo el pueblo. Por supuesto, es la cosa más hermosa, el libro, no el celular, el libro. Pero un momento, si realmente el Fondo de Cultura Económica quiere ampliar su labor libresca, que me comisione para hacer en nombre del Fondo de Cultura Económica, del que soy autor con varios libros, un taller de lectura. Allí hablaré de libros como estoy hablando actualmente, pero no aburrido, no análisis ni nada. Llegar por la vía de la vivencia, personal, a ampliar la vida interna de cada uno de nosotros. Eso es algo enorme, eso nos va sacando de la mediocridad. Ustedes saben. Ahora, los mensajes de ustedes. Alfredo Díaz,
Maestro Mujarro, el tema de hoy tiene nombre y apellido. Este es Rito de York masónico desde 1824 a los criollos que se levantaron en la independencia de México, los condicionaron para tener los efectos que tenemos hoy en México. Le envío a usted y al equipo de Radio UNAM un ósculo de paz y un abrazo fraterno. No un beso como Sicilia. Miren esto, creo que ya lo dije o lo dije en otro sitio. Javier Sicilia, poeta, nada más que no hemos encontrado más que de poesía suya. Mi tristeza es un rosal florido. Mi tristeza es un rosal florido y de allí en adelante. Bueno, poeta. Le digo a López Obrador, sentémonos a delinear estrategias para salvar este país. Anduvo moviéndose con la peregrinación de paz y con justicia y dignidad por medio México. ¿Y qué logró? ¿Qué no tenemos? No tenemos autocrítica para decir, no, pues esto no sirve, esto no sirvió, hay que cambiar. El hombre de ideales vale porque puede crear. No, el mediocre lo mismo. Y con lo mismo, le diría yo, que no lo puedo ver, digo que no lo puedo ver aquí, pudiera yo decirle, los mismos métodos van a llevar a resultados distintos. Dale con la marcha grandota, y desde aquí hasta la frontera norte. ¿Y de qué carajo vas a servido? No tiene ninguna capacidad de teoría política para decirle a López Obrador, sentémonos a delinear estrategias. Si nunca se ha visto ninguna estrategia válida de parte de él, que no sea paz y con dignidad y justicia, que no ha servido más que como agua de borrajas, y que obviamente eso no va a tener ningún resultado, lo dice la historia precisamente. Bueno, esto ya dicho, viene Belén Cortina. Robert Lansing, claro, decía que no era necesario invadir a México, lo que bastaba con enviar a sus jóvenes estudiantes, y lo harían todos, enviar a sus universidades. Ellos se empaparían de la tabla de valores de los norteamericanos, regresarían a México, esto lo estoy diciendo yo, y eventualmente alguno llegaría